recording is on. Sil, pregunta sobre los estoicos o el estoicismo. No, lo que me quedé pensando es que yo tengo la idea que el estoicismo está ligado a soportar o a aceptar, ¿no? Desde un lugar de fortaleza eh, lo que viene. Y me resultaba raro pensarlo en esta tensión de duro blando, ¿no? Como el, si el estoico es el que resiste, ¿qué es lo que resiste? ¿No? ¿Lo que resiste se mueve o lo que resiste se rigidiza? Eso, así como... Total, porque uno dice, cuando piensa en el estoico, piensa como nada, el que se levanta a la mañana, patea la mesa ratona con el dedo meñique del dedo, del pie, y dice, no hay dolor, no hay dolor, no hay dolor, ¿no? Y resiste. Sería ese el estoicismo. Mirá, para mí hay justo hoy estaba revisando algo sobre el estoico o el pensamiento estoico, sobre todo el pensamiento estoico por Deleuze. Por Deleuze. Fíjense la película de Jim Carrey que se llama Sí. En inglés se llama Yes Man. Eso es estoicismo. Pensá en el estoico como el que en realidad ama y acepta el acontecimiento. Es la filosofía del acontecimiento, no la filosofía de soportarlo, ¿no? Como negar el dolor, sino una filosofía que se está abriendo a una condición afirmativa de la naturaleza, o sea, lo afirmativo como ontológico, como ontología. O sea, ¿de qué está hecho el mundo? De sí. Y eso es lo que también trae Nietzsche. Esto que vamos a hacer hoy es un poco una continuidad del tema del estoicismo. ¿Escucharon hablar del eterno retorno? Bueno, la idea es hacer como un repaso de eso, ¿sí? Y una línea. Entonces, antes de poner las manos en la clínica, además, las clínicas que vamos a ir desarrollando acá en La Plata, justamente en Amor Fati o en Capital Federal, eh, la idea es abrir esta tertulia como con un pequeño desorden. Porque ¿qué tiene que ver Nietzsche en todo caso con la osteopatía? También sería otra pregunta. No logro unir. ¿Cómo es? Bueno, todo tiene que ver. O nada, depende de cuánto también cuerpo haya en la pregunta, ¿no? Primero, no estamos ahora acá con la intención, con la voluntad de ponernos a citar filósofos, ¿sí? Eh, la idea es escuchar cómo piensan los cuerpos. Estamos un poco en esa, trabajando esa idea. Y Nietzsche fue uno de los pocos, o de que sería una especie de tradición que de alguna manera
aprendió a pensar con las vísceras. Estamos hablando de alguien atravesado por el dolor, un dolor incapacitante, un dolor inimaginable, Nietzsche. Eh, y cómo de esa limitación también emergió tal complejidad, ¿no? Él escribió con muy como desde es una respiración o con el pulso abajo de los pies. Entonces cuando habla de eterno retorno, no tiene no estamos hablando de un repetir, ¿sí? Por ejemplo, no es solamente no va como el eterno retorno como repetir, repetir. Sí, sabemos que la palabra repetición es clave, porque la repetición en la filosofía nómade, en la repetición está lo nuevo. La repetición no es hacer siempre lo mismo. Eso es una reproducción. Reproducir es lo mismo, lo mismo, lo mismo. Repetir es encontrar una diferencia. Entonces, si bien habla de la repetición, el elemento fundamental es la afirmación, lo afirmativo del eterno retorno, el elemento afirmativo, que sería dejar de huir del peso. Acá entramos en osteopatía. El tema del peso es central en el eterno retorno. Ahora vamos a abrirlo. Que para nosotros tiene que ver con esta política de frenar la voluntad de corregir, ¿no? Como viene algo, duele, quiero corregir, bueno, no corregir, ¿sí? Ese sería como lo estoico y donde conecta este punto del eterno retorno. Como de dejar de querer enderezar la vida, ¿no? Sería. Y eso que en filosofía tiene que ver con una palabra interesante que es lo abismal, el pensamiento abismal. Mira, peso, abismal. En la camilla, en clínica, estamos hablando de un tipo de sensación que tiene que ver con una marea. Con una marea. Que está atravesando todo. Vos podés trabajar estas mareas con un árbol, con animales, con lo que quieras investigar. Y es una marea que no tiene que ver con una búsqueda de equilibrio, por ejemplo. No es que el equilibrio es lo más importante. Lo importante ahí es algo, una palabrita que venimos desarrollando, trabajando, y es la consistencia, lo consistente. Entonces, por ejemplo, en la Fonda Morfati, esto, entre el vino, entre los cuerpos, entre el ruido de fondo, Nietzsche entra como algo así como un viejo osteópata, que nos recuerda cosas como que cada tejido piensa, que cada respiración retorna, a ver qué significa eso, que cada toque puede ser algo así como una afinación del mundo. Entonces así empezamos esta tertulia. Sin mucho programa por ahí, eh, pero con la sensación de que cuando estudiamos filosofía también estamos hablando de tocar, de desarrollar el toque, de tocar mejor. Entonces, primero que el eterno retorno es un concepto fundamental en el pensamiento de Nietzsche. Sería, tal vez sea el más importante de toda su obra y filosofía. Pero a ver qué sabemos, qué significa
o hasta dónde llega la implicación de pensar el eterno retorno. Entonces, eh, primero él lo describe, el eterno retorno, cuando aparece por primera vez en la Galla Ciencia, él lo describe como el peso más pesado. ¿Qué es el eterno retorno? El eterno retorno es el peso más pesado. Él ya en este momento ya había tenido una visión, había abierto una visión de esto que llamamos, se conoce, entiende como el pensamiento abismal. Él lo llama así, y lo que, sabe lo que es, aunque en ese momento, aunque lo va a ir sabiendo más profundamente después, y lo llama el peso más pesado, y después en Así habló Zaratustra, se vuelve como mucho más consciente de esto, y el peso más pesado posible es un peso imposible de llevar probablemente. ¿Cómo es el peso más pesado? ¿Cómo lo llevas ese peso? Entonces, la cuestión es que el eterno retorno, que es la conciencia del eterno retorno, pero como de lo idéntico, el enfrentamiento a esa conciencia de que algo retorna, es primero que es lo básico en su propuesta filosófica, ¿no? Es cuál es esa propuesta, cómo es esa propuesta filosófica, es la de la filosofía afirmativa, una filosofía afirmativa, que es la que dice sí a la vida, a las cosas, al acontecimiento, al devenir, al movimiento de la materia. Entonces, para esto, eh, es como, bueno, primero medio como, es necesario algo así como un afán de conocimiento veraz, ¿no? Sobre qué es la vida y después algo así como una aceptación alegre y decidida de ese conocimiento. Es decir, sabiendo que lo que es la vida, decirle que sí, ¿no? Entonces, en la Galla Ciencia lo propone de una manera equilibrada, optimista. Eh, no, bueno, no importa, encontramos ahí cosas como la muerte de Dios, que tiene que ver con esta afirmación, con este optimismo. Eh, Vamos a ver cómo sería esto. Voy a leer directamente a Nietzsche literal, ¿sí? ¿Me siguen? A ver qué les parece esto que escribe Nietzsche. Para pensar el tema del eterno retorno, ¿eh? Entonces dice, suponiendo que un día o una noche un demonio te siguiera en la más solitaria de tus soledades y te dijera, esta vida, tal y como la has vivido y estás viviendo, tendrás que vivirla otra vez y otras infinitas veces. No habrá en ella nada nuevo. Cada dolor, cada placer, cada pensamiento y suspiro, todo lo indeciblemente pequeño y grande de tu vida te llegará de nuevo, en el mismo orden. Esta araña, este claro de luna, este instante, y yo mismo, el eterno reloj de arena de la existencia se da vuelta una y otra vez, y a la par suya tú, polvo del polvo.
¿No te arrojarías al suelo rechinando los dientes y maldiciendo al demonio que así te habló? ¿O has experimentado alguna vez un instante tremendo en el que le contestarías, eres un dios y jamás he oído nada tan divino? Si esa noción llegara a dominarte, te transformaría y tal vez te aplastaría, tal y como eres. La pregunta ante todas las cosas sería, ¿quiero esto otra vez y aún infinitas veces? Pesaría como el peso más pesado sobre todos tus actos. ¿Cómo necesitarías amarte a ti mismo y a la vida para no desear nada más que esta última y eterna confirmación y ratificación? Bueno, Nietzsche no lo llama ahora eterno retorno, pero lo está explicando básicamente en toda su extensión, ¿no? Es literal. O sea, si vos creyeras eh, em, que la vida tal y como es, sin cambiar nada, se iba a repetir infinitas veces, ¿qué harías? Esa es como es importante, es como, a ver, pero jugá con esta idea, jugar con esa idea. Entonces, este es el pensamiento abismal de Nietzsche, es esto. En 1881 tuvo esta visión, claro, en las cordilleras de montañas de Europa. Entonces es abismal un poco por lo geográfico, eso es interesante para nosotros. Pero sobre todo por la alteración que produce esto, es creer en esto, esta creencia en todos los sentidos. Entonces se convierte en el centro de gravedad de todo de su pensamiento. Esto. Entonces la pregunta es como, che, pero ¿qué onda? ¿Es literal esto? Pero lo que propone el tipo es tipo, ¿es literal? Y la respuesta, bueno, por un lado es literal, ¿sí? Podrías, se plantea como literal, también no es literal, complejidad extraña, pero por sobre todas las cosas, en realidad no es necesario que sea literal. No es necesario, no importa si es literal. Es más importante contemplarlo como una posibilidad seria, como un experimento mental, como un juego, ¿sí? Entonces, el peso más pesado, pensemos un poco en esto. O cómo es esto de que, también cómo es esto del peso más pesado en el sentido de que la idea de que la materia piensa, ¿no? ¿Cómo es esto y qué tiene que ver con la idea de que el mundo de las fuerzas, el mundo de las fuerzas, de las intensidades, no se detiene, son siempre igualmente grandes, en cualquier tiempo, y no ya, sino infinitas veces. Entonces, este sería el peso más pesado, la idea del eterno retorno. Y si todo esto, cada gesto, cada respiración, tuviera que repetirse eternamente, entonces no estaría, no tiene que ver tanto como con una metáfora moral. ¿Eh? No es la idea sacar una enseñanza de moralina. Este, es una fuerza física. Es más un experimento sobre lo que el cuerpo puede soportar. Y si todo vuelve, el cuerpo
no se libera del peso, sino que lo está transmutando, ¿no? Entonces, lo que pesa no es que es algo que se quita, quitar algo que pesa, sino que se integra y es el principio mismo de la vida, es convertir la presión en forma, la presión en forma. Los huesos tienen la forma de los huesos por la presión. El cuerpo tiene la forma que tiene por la presión a la que está sometida. Y convertir de alguna manera la forma en un concepto de respiración. Entonces, ¿se acuerdan de mecanotransducción? Podríamos decir un peso que se vuelve una señal. ¿Mm? Entonces, ¿qué es en biología una mecanotransducción? Es la capacidad de una célula para sentir una fuerza mecánica, una presión, una tracción, un estiramiento. Lo vimos esto en la célula cuando vimos mecanotransducción, lo vamos a volver a ver. Y traducirlo en señal bioquímica. Fuerzas mecánicas en pulsos y señales bioquímicas. Entonces el tejido conectivo no es que se defiende del peso, está en conversación con el peso todo el tiempo. Cuando una célula siente tensión, no es que colapsa, sino que reorganiza el citoesqueleto, modifica su expresión génica y cambia su modo de existir. Existe ahora de otra manera. Entonces, pensemos esto de la transducción, el paso entre formas. Y acá viene un pensador importante que solemos mencionar, que es Simondón, Gilbert Simondón, que toma esto mismo y lo lleva también a la transducción, lo lleva a un plano también ontológico, como, che, ¿de qué se trata todo esto en donde estamos? Y esto es una fuerza transductiva, dice. La transducción es el modo en que una forma nace de las tensiones internas de un campo. Eh, Primero que la idea es esto, ¿no? Que no hay ni molde ni plan previo, nada, sino que el ser se genera respondiendo a fuerzas que lo atraviesan. Como si el pensamiento estuviera ocurriendo de alguna manera en un adentro de la materia misma o entre la materia misma. Es una onda, una célula, un embrión, un proceso terapéutico. Todos son sistemas en los que el peso se vuelve un paso, un juego de palabras, involuntario. Entonces, es una metamorfosis de energía que atraviesa siempre umbrales de consistencia. Umbrales de consistencia. ¿Se acuerdan de esta otra palabrita que es la biotensegridad? Esta estructura que respira el peso, esta estructura flotante, la biotensegridad o tensegridad, muestra como un cuerpo, sobre todo cuando pensamos en un cuerpo vivo, que no se sostiene por rigidez, sino por una tensión distribuida, una forma muy particular de distribuir tensiones que hace que en realidad esté flotando las estructuras. Entonces cada atracción se propaga por todo el sistema. Entonces esto es importante, se propaga por todo el sistema. El peso nunca se concentra, se comparte. Como que no hay una carga aislada, todo el tiempo hay eco, es un eco. En ese sentido, la biotensegridad es, si querés, te diría una especie de una ética del retorno, la biotensegridad, porque todo lo que presiona encuentra una vía de transmisión.
Y en esa propagación el cuerpo se reorganiza todo el tiempo sin romperse. Entonces el peso se redistribuye como el devenir redistribuye el tiempo. Y si pensamos en teoría craniosacral, en esta afirmación del peso dentro del marco de una teoría craniosacral, tenemos que decir que la biodinámica craniosacral, el ritmo primario respiratorio del cuerpo, lo que se conoce como la marea, no es que elimina presión, la recibe, la deja oscilar, la convierte en oscilación, hasta que el sistema encuentra un nuevo modo de respirar. Y esto se puede palpar y percibir de manera clínica, nos da un marco clínico. Y el peso más pesado del cuerpo, no es una carga, es, el peso más pesado es la posibilidad que tenemos de devenir. Cuando el terapeuta, lo que decimos siempre, sostiene pero sin imponer, con su idea, con su concepto previo, por ejemplo, cuando deja que la presión se vuelva una onda, ocurre esta transducción vital. El cuerpo transforma el peso en movimiento. El cuerpo transforma el peso, transduce el peso en movimiento. Y ahí en este momento, bueno, Nietzsche, Simondon y Rolling Baker, que es un osteópata biodinámico muy famoso, muy importante, tenemos que decir, coinciden en todo esto, que la vida no huye de un peso, sino que lo hace vibrar, el concepto fundamental de la transducción y de la biotenseridad, la vibración. Entonces, bueno, se piensa el eterno retorno, bueno, muchas veces en cuanto a condena, porque en definitiva estamos hablando de eso. ¿Qué cosa más parecida a un infierno que una repetición continua, constante, como Sísifo, levantando la piedra y se le cae y la vuelve a levantar? El eterno retorno, más que pensarlo, entonces podría pensarse como una condena, pero podría también pensarse como esta prueba de que cada célula, de que cada tejido puede afirmar el peso que la atraviesa y convertirla en ritmo. Este es el trabajo osteopático, anda ahí. Estamos escuchando eso. Entonces la marea que sentimos en una sesión de biodinámica craniosacral o de craniosacro es el eco ¿de qué? Esa marea es el eco de ese sí. El cuerpo diciendo al peso una y otra vez, volvé cuando quieras. Acá sí, acá sí. A ver, no sé cómo vamos, yo si quieren sigo, ustedes se meten cuando tengan ganas, sigo un poquito más, les cuento que el mito eh, del eterno retorno, a ver, hay que decir que históricamente no vino con Nietzsche, ¿eh? Es mucho más antiguo que la religión cristiana, por ejemplo, que introduce la idea del tiempo lineal. Es antiquísimo esto. Para las culturas antiguas, el universo es ciclo, es puro ciclo, es ciclicidad. Ciclos de orden y caos, estaciones que se repiten, ritmos vitales en todas las especies. Eh, bueno, los pitagóricos y los estoicos son los que reflexionaron mucho sobre esto.
Y Nietzsche conocía además bien estas tradiciones. Por ahí se distancia de ciertos elementos místicos, empieza a elaborar más su propia visión, ¿no? Del eterno retorno. Siempre esto como en contraposición a la idea cristiana del tiempo. Entonces, con el Dios cristiano, el tiempo es como que comienza con la creación, empieza con la creación y termina con el juicio final, ¿no? Es lineal. Y el sentido de la vida viene dado siempre, el sentido de la vida viene dado desde afuera. Se vive esta vida en función de otra, fuera del tiempo, que es eterna. Entonces la pregunta, bueno, ¿y sin Dios qué pasa con el tiempo? Entonces Nietzsche, que claramente no cree mucho en Dios y sabe que vive una época, además de descreimiento, eh, bueno, empieza a hablar de que la humanidad todavía no entendió, no comprendió las consecuencias de qué significa la muerte de Dios, la muerte de una época en la que se creía en Dios. Hay ahora que ya no se cree en Dios, murió Dios, ¿y qué hacemos? No hay trascendencia, no hay otra vida, no hay principio ni final del tiempo. Entonces, ¿cómo afecta eso la forma en que decidimos vivir? Entonces explora esto en un contexto materialista, en esta forma de materialismo que venimos estudiando con Deleuze. Está ahí el tema de la voluntad de poder, Hernán. Claro, sí. ¿Querés contar un poco qué te acordás, qué sabés de esto? Para él es esto, Pero mira, me hizo como también ahí me apareció como una tensión, ¿no? Porque pareciera que la voluntad de poder, no lo sé, estoy tipo cantando un poco, ¿no? Que la voluntad de poder está vinculado a cierta decisión, ¿no? De qué hacer en relación al eterno retorno, ¿no? Pero suena como algo, como voluntad en relación, y no me hace tensión en relación a esto que decías de un peso que se transforma, o sea, sin que hagamos mucho, ¿no? sí. Bueno, Como que algo sucede o algo crece en cualquier territorio, pareciera, contra la idea de que no, pareciera que hay que hacer algo con esa tierra para que algo distinto ocurra. ese sí es una voluntad, es una pura voluntad. Y es esto que decíamos además, como que las fuerzas no disminuyen ni se detienen. Entonces, como que nunca alcanza esto, esta voluntad significa en realidad como que nunca alcanza este movimiento ni el equilibrio ni la quietud. Y por otro lado, esta idea loca de que todo lo que puede ocurrir ya ocurrió infinitas veces y va a volver a ocurrir. Mira, volviendo a esto para pensar estos temas, hay que pensar que la literalidad del eterno retorno no es lo esencial, ¿sí? Eh, Esta idea del experimento mental, aunque la repetición cíclica ya es verosímil, el mero pensamiento de esta posibilidad es lo que puede transformarnos del peso más pesado. El mero pensamiento del peso más pesado, del eterno retorno.
o la creencia de la condena eterna, ¿no? Que moldeó la moral del no, la renuncia como a esta vida, pero en nombre de otra trascendente, que está más allá de acá. La idea del pensamiento retorno va por lo contrario. ¿Podrías decir sí a esta vida tal como es infinitas veces? Como que en realidad te trae la pregunta, la voluntad viene con trae la pregunta a cada célula, además, continuamente. Ese sí absoluto, que sería como el decirle sí a la vida, malísimo, parece un eslogan para dejar de hacer algo que uno tiene ganas de hacer eventualmente. Eh, pero es interesante porque es sí a la vida a esta, sin otra. ¿Se acuerdan de la inmanencia? La vida en sí misma, por sí misma, sin que vaya a una teleología, sin que vaya a un objetivo. Es la vida para trascender. Entonces, esta vida sería infinitamente esta vida. Y esa afirmación contiene un elemento de liberación. Y acá es interesante pensar también a las filosofías de la liberación que ocurrieron acá en América, en Latinoamérica, ¿no? Pero eso también es el peso más pesado. El eterno retorno se convierte como en una regla ética, algo así como una forma de actuar, ¿no? Que sería algo así como que lo que querés, querelo de tal manera que también desees su eterno retorno. Es más como una especie de guía abierta. Nietzsche no es que quiere dar mandatos, sino desafiar a cada individuo a soportar el peso más pesado, decidir o decir sí, decidir con una especie de responsabilidad infinita. Y acá viene Amorfati, que es amorfar, pero también es que si todo se repite infinitas veces, pero incluido el dolor y el sufrimiento, ¿cómo decir que sí a eso? Porque, a ver, entonces Nietzsche, ya sabemos que tenía problemas muy graves de dolor crónico y conocía muy bien esta pregunta. Esta pregunta la encarnaba. Y la respuesta a esta pregunta, cómo decir que sí a todo esto, fue amor fati. Amor fati. El amor al destino, sea cual sea. Dice Nietzsche en la Galla Ciencia. Amor fati, amor fati, que ese sea en adelante mi amor. No quiero librar guerra a lo feo ni acusar, ni siquiera a los acusadores. Apartar la mirada, que esa sea mi única negación. Y en definitiva quiero ser un día uno que solo dice sí. Ahí se muestra esta afinidad y también diferencias con el estoicismo, con los estoicos.
Por ejemplo, como los estoicos, parte de una visión determinista, hay algo determinista en todo esto. Por ahí lo que hace es distanciarse del misticismo y de la apatía emocional que vos decías, Sil, al principio, ¿no? Me parece. Se distancia de eso. Entonces Nietzsche quiere decir sí a la vida, pero incluso en el sufrimiento infinito, no por virtud o deber, sino porque es la vida y quiere vivirla sin reservas. Entonces, ese sí, en así habló Zaratustra, se vuelve, es más trágico, más luminoso. Sabe, ahí entiende Nietzsche que él mismo no va a lograr esa afirmación total, pero la propone como un horizonte. Una vida que se ame a sí misma hasta querer su eterno retorno. Vamos a dejar un poquito que el cuerpo se apague, se desafilie un poco del reloj, si quieren. Ahora ni buscando entender o buscar en sí algo, ¿no? Vamos a tratar de sentir cómo la respiración, que es esta cosa tan invisible, no lo pensemos como algo que avanza o retrocede, sino como algo que se pliega, que hace esto de retornar. No hay más tanto como pensar la respiración como un progreso, sino un movimiento que insiste, que vuelve sobre sí, como una marea que sin principio, sin final. ¿Quieren que hagamos un poquito de escucha osteopática? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿O un comentario? Vamos a ver si podemos dejar que la cabeza o que el sacro se vuelvan puntos de escucha. Si están con alguien, pueden colocar la mano suavemente. Si están solos, lo podemos apoyar las manos en alguna parte del cuerpo. Que no se sienta la respiración pulmonar para que no se confunda. Pero en los frontales puede ser una buena idea. Una mano en un frontal y otro en el occipital, en los temporales, en las hemicaras. La idea es no buscar el movimiento, es esperar, eh, porque el movimiento no es que no llega tanto o necesariamente cuando se lo llama, a ver, movete, sino más bien cuando se lo deja volver. Entonces, imagina que lo que se mueve ahí, adentro, no es músculo, no es líquido, sino más bien una ola que se está acordando de cómo volver. El toque biodinámico es eso, es acompañar ese retorno.
no busca restablecer, no va a producir un tipo de corrección, acompaña el instante en que algo vuelve a afirmarse. Y cada ola es distinta, ¿eh? Aunque todas parezcan iguales, lo que retorna nunca es lo mismo, retorna la diferencia. Y eso significa que retorna lo vivo. Deleuze decía que el eterno retorno no hace volver lo mismo, em, sino solo lo que puede afirmarse, lo que pasa la prueba del retorno. Es lo que necesita, o mejor dicho, lo que no necesita ni de juicio ni de resentimiento para existir. Y en el cuerpo también pasa esto, que hay zonas que vuelven a moverse y otras que se quedan como en una especie de nostalgia, en el esfuerzo o en la queja. Eso tiene su propia fisiología, que es la fisiología del agotamiento. Pero cuando el toque sostiene sin intención, de manera estoica, podríamos decir, sin querer arreglar, el cuerpo empieza a encontrar su manera de volver. En lugar de corregir, afirmamos. En vez de eliminar, acompañamos. Son clínicas sin finalidades, pero que expresan la potencia. Es una práctica que no trabajas además sobre la falta. Esto es otro punto fundamental, sino sobre la posibilidad de volver a empezar sin comienzo. El anillo del retorno, dice Zaratustra, es la marea donde todo se hunde para volver a nacer. Mientras hacemos este toque, podemos imaginar, primero busquemos observar qué pasa también con la respiración, con nuestra propia, con la respiración pulmonar. ¿Qué pasa con las tensiones del cuerpo, con las líneas, con lo lineal, con lo voluntarioso, si querés? Y ahora podemos también soltar esa intención y tocar desde la afirmación del movimiento que ya está ocurriendo y sentir las diferencias. Es un toque que confía, que no apura, que no está queriendo llegar a ningún lado. En este estado, cuando llegamos a esto, un terapeuta y cuerpo dejan por ahí de ser dos solamente. Y lo que aparece es un campo que respira, un campo de transducción. El esquizoanálisis diría que el terapeuta deja de ser persona para devenir pieza de la máquina del deseo. Y el cuerpo en ese devenir deja de ser también organismo. Muy importante esto. El cuerpo en devenir deja de ser organismo para volverse una máquina del eterno retorno y una máquina que produce vida una y otra vez sin causa y sin fin. No necesita del organismo, del concepto de organismo. Además, lo que vuelve no pide, como que no pide mucha explicación, ¿no? No pide reparación, solamente pide espacio.
espacio. No hay un equilibrio que alcanzar en el toque de la biodinámica craneosacral. Hay un ritmo que vuelve, es una marea que insiste. Y en cada retorno algo del cuerpo se reconfigura sin mandatos. Esto es fundamental, sin causa, porque es sin causa, es sin por qué. No, el eterno retorno no está ahí para prometer algo. Solamente nos pide que digamos sí, sí. Así que gracias por volver a esta tertulia. Creo que en verdad nunca nos fuimos. Voy a dar unos minutitos de pausa para que recambiemos aguas y volvemos a nuestra tertulia para cerrar. ¿Les parece? Sí. Así que son y 20, volvemos y 25.
Bueno, le damos cierre a este encuentro, o continuidad, o retorno. ¿Hay retorno? ¿Tengo retorno? Bueno, Sí. Sil, acá estamos nosotros. Bueno, súper, súper. Estaba pensando otra contradicción que se me apareció. No estamos filmando, ¿no? Sí, Ah, cuando Nietzsche habla de las tres, viste, del camello, el león, el niño, ¿no? El camello refiere al peso, y en ese caso no es un peso que se permite eh, habitar, no sé, distribuir, no sé, resonar. Es un peso que duele, ¿no? Es una repetición mortífera más que... primero aclaremos un poco a qué te estás refiriendo. Estás hablando de una fábula, una especie de fábula, en realidad sería como el devenir que plantea Nietzsche, es un devenir en tres etapas, formulados por el camello, el león y extraño lo que viene después, cuando uno dice, pero hay una evolución. Qué raro, ¿no? Viene el camello, después viene el león y después el niño que juega, ¿no? Pues no es solamente el niño, es el niño que juega. Y esto tiene que ver con pasar primero el camello con un sí, que le dice sí a todo, que abre y dispone de su energía a cualquier campo, entonces tiene que hacer caso y arrastrar un peso. El león es el que dice no, se lo entiende como un no sagrado, en el sentido de que es un no de afirmación, un no a eso, un basta. Anda a decirle a un león que te cargue peso por todo el desierto y que tome agua cuando pueda, cuando se pueda. No se puede decirle a un león que haga eso. Pero después, en el devenir nietzscheano, hay una tercera etapa que es el niño que juega, que es volver al sí, que no es un retorno del sí, pero en la repetición del sí hay una gran diferencia, que ya no es el sí del camello que tiene un dueño, un amo, que le dice a dónde hay que ir y todo el peso que hay que cargar, sino que es un sí de afirmación de la vida, ¿no? Entonces, primero contar un poquito el marco. Entonces, vos estabas diciendo, claro, el camello recibe un peso que probablemente en la fase del no, del león, cuando el camello deviene león, de alguna manera le llega algo del peso más pesado. Ese peso se vuelve en realidad de pronto el peso más pesado. ¿Me la juego por toda la eternidad a esto? ¿Y cómo es tu pregunta o el comentario? No, se me armaba ahí como un lío entre el sí ese, pero ya me quedó claro, el sí del sometimiento y de la subordinación, de ese sí a un sí más
más lúdico, más fiestero, ¿no? Más, el toque osteopático está muy en ese carril de ese devenir. Eso alguna vez le tenemos que dedicar probablemente una tertulia, le podemos dedicar una tertulia al devenir de Nietzsche. Porque, ¿qué significa ese niño que juega o ese sí afirmativo? O sea, en ese sentido, el, eh, los filósofos del pórtico, los estoicos, estarían, digamos, en realidad del lado no del lado del no, de la negación, sino del niño que juega. O así es pensado, por lo menos, o es repensado, vuelto a pensar, por vuelto a mirar el estoicismo por Deleuze, que es y ahí entra en ese mundo, es fundamental el cuerpo, la sensación y sobre todo para pensar el peso más pesado incluso y para pensar la transducción, que es lo áptico. La importancia lo áptico es la sensación, es la palpación, es el sentir el peso o la dureza. Todo en nuestros sentidos en realidad son modulaciones del mismo sentido áptico. Podemos decir que el ojo está tocando la luz, o son células sensibles a ser tocadas por la luz. La luz opera como una fuerza transductiva. Eh, me suena como que podría estar ahí como también ligado a lo que hablamos de las existencias menores, ¿no? Es eso, ese el toque, ¿no? bueno, porque Como lo micro, en la existencia el menor, poema que hablábamos una vez. mm, eh, tiene que ver con lo que está pasando, con lo que sucede ahora, ¿no? La existencia menor es cómo es el relato de lo que está pasando ahora, no cómo es el relato de cómo son las cosas y cómo son contados, cómo es contado el tiempo en una linealidad que deja previsto todo. No sé, por ejemplo, hablando del eterno retorno, se puede hablar mucho del eterno retorno en relación a lo que se conoce en guión y en muchas otras áreas también, como el viaje del héroe, descubierto y desarrollado por Joseph Campbell principalmente. En El héroe de las mil caras, pero en realidad en todos sus libros, ¿no? Entonces la teoría de Joseph Campbell, en donde el tipo lo que descubre es cómo se ordena o cómo pareciera ordenarse, ubicarse, eh, el elemento cíclico en los mitos, muy del pensamiento estructural, ¿no? De una época. Lo que pasa es que nosotros estamos situándonos en un postestructuralismo, que sería como que, bueno, de pronto en el cine, ¿qué sucedió? Encontraron con el viaje del héroe y el mito del eterno retorno, como el ciclo del héroe, como un dogma religioso, lo más antinietzscheano que se pudo hacer, que es ahora todas las películas son un viaje del héroe. Es como encontraron una mina de oro. Encontraron el botón, ¿viste? Y todo, que sabemos que todo esto empezó bueno, desde un lugar para mí interesantísimo, con la Guerra de las Galaxias. Ahí se implementó por primera vez
de manera consciente y técnica el viaje del héroe en un guión. Em, y fue tremendo. Cambió, cambió todo. Y apareció la cultura del blockbuster, en definitiva, ¿no? El cine ya poco a poco dejó de ser ese templo de consagración de lo que probablemente son las grandes catedrales de la cultura occidental moderna, que es el cine. Este, Así que, bueno, para seguir pensando, cómo se piensa el eterno retorno en un viaje o en una ciclicidad que no tenga que estar todo el tiempo repitiendo la misma estructura, el mismo cuentito. Pasa el cine a ser un elemento de venta como de producir algo y venderlo. Este, mm, Sí, sí, y, y como trazar otros guiones, ¿no? Otras cartografías más caóticas, ¿no? Más menores, caosmóticas, como eran menores. menores. O sea, pasa el viaje del héroe a ser un relato mayor, una consistencia mayor. ¿Cómo es una consistencia menor? ¿Qué es lo que hizo, por ejemplo, no sé si vos ubicás en ay, ¿cómo se llama esta autora que hizo género fantástico, pero situado de manera eh, americana, incluso latinoamericana? Eh, Isabel Allende. No, 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 no. Porque es como que hace lo mismo que El Señor de los Anillos, Ah, pero acá. en cine, en cine. Y es una escritora además, y es argentina. Es muy importante. Martel. No, no, murió hace poco. No, eso es terror. Eh, Bueno, ya me voy a acordar y lo compartimos por ahí en el grupo de máquinas del taller. Y ahí ella justamente logra desarrollar toda una épica, pero basado en literatura menor, no en literatura mayor. O sea, no en una saga, como El Señor de los Anillos es un mito. En todo está el retorno del rey, ¿no? Es como está la fase del medio, las pruebas, tiene toda su ciclicidad perfectamente diseñada. O Bueno, respeta es como más, pues, más femenino, es lo que ¿no? estaba Porque, queriendo decir, que no por nada, o sea, se le da importancia y ella misma le da fundamento al hecho de que es una escritora mujer. ¿Por qué? Porque las consistencias mayores tienen que ver con una cultura hegemónica patriarcal, masculinizada, y lo cierto es que entonces, tenemos que decirlo, existe el devenir mujer, pero no existe el devenir hombre, porque el devenir hombre es un lugar de captura, es un lugar de reproducción de lo mismo, sí, sí. del modelo hegemónico, ¿no? Entonces, ¿qué es el devenir mujer? ¿Por qué se habla del devenir animal, el devenir mujer, el devenir mundo? Serían los tres instancias de devenir de Lesiano. No, no es lo mismo que el camello, no tiene ese mismo sentido, porque no tiene un sentido de evolución, pero hay un cierto sentido. Como que primero hay un devenir animal, después de lograr devenir animal se podrá devenir, eventualmente se puede devenir mujer, y después de devenir mujer, devenir mundo. Eh, eh, y ese devenir mujer es porque son existencias minoritarias, son existencias que tienen su fuerza y su potencia
en lo limítrofe, en lo que ha sido negado en esa consistencia mayor. Claro. Y que tiene que ser sostenido a rajatablas como menor, ¿no? Porque si no, el relato o lo menor se vuelve Claro, bueno, mayor, es que ¿no? esa es la gran encrucijada del capitalismo, ¿no? Que Sí. el capitalismo desterritorializa, ¿viste? Hablamos de los temas de territorio. Por eso la obra de Les Guattari es eh, capitalismo y esquizofrenia. Eh, eh, y consiste en que ya no es que se logra hacer una desterritorialización. El capitalismo es como si empujara desde afuera y generara desterritorializaciones de manera continua. Todos los cambios se los come, lo- pero se los come o sea, nunca ya, ¿por qué se habla de la muerte de Dios? Porque ya nunca hay un más allá, ya no tenemos un más allá. Cada vez existe menos la posibilidad de pensar un más allá, porque en el momento en que pensás un más allá, ya alguien te arma un algo, un producto, te lo vende y es un más allá. Entonces, Por eso. el capitalismo Sostener el margen. va moviendo el margen, ¿entendés? Simula un devenir. El capitalismo, lo peligroso, que ven Deleuze y Guattari y todo el pensamiento crítico en relación al psicoanálisis en el momento, ¿no? Por lo menos a Lacan puntualmente, bueno, lo que yo voy entendiendo por lo menos. Eh, Justamente tiene que ver con las existencias menores y los relatos menores. Eh, bueno, Sil, ¿cómo la pasaste? La pasaste, estuvo bueno, ¿eh? Para que se te fue la señal. Muy hermoso, muy hermoso. La pasamos lindo, ¿eh? Gracias por venir. Me encanta que podamos tener estos momentos de. Y la verdad es que me gusta dar el material, pero francamente el momento que más disfruto es cuando a partir de eso, o antes de eso, tenemos el momento para encontrarnos y conversar un poco. Sí, 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 sí. Además, nada, el modo en que lo contás y genera ya en sí una diferencia en el eterno retorno de los filósofos. Así que muy agradecida, muy agradecida. Gracias, gracias, qué lindo. Bueno, Gracias. gracias. Acá, Florencia, gracias, estuve escuchando, no pude participar, entonces besos y abrazos y seguimos ahí en el grupo, ¿eh? Chau, chau.